Buen día, hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes en sus hogares. Una alegría poder estar por medio de esta link en estos días en el cual no nos podemos reunir físicamente, pero el Espíritu del Señor está con nosotros y sigue fortaleciéndonos en nuestros hogares. Así que para mí es un gozo, hermanos, el poder estar una vez más delante del Señor y junto a ustedes en sus hogares en esta hora. Quisiera invitarlos a que abramos la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31. 30 y 31. Dice acá, hermanos, el apóstol Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Voy a repetir el verso 31, dice: pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hace unos días atrás recibimos una palabra de parte de nuestro hermano Cristian Cerda, donde él nos animaba a echar mano de la vida eterna. Y tomando lo que nuestro hermano compartió, comencé a leer el Evangelio de Juan y me encontré con algunas sorpresas que quisiera compartir con ustedes, hermano. En realidad no son sorpresas, sino que está mal dicha esa palabra. Me encontré con algunas cosas que antes no había visto y, y son estas señales que el apóstol Juan menciona acá, que fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y el apóstol hace claramente una declaración de cuál era el objetivo de este evangelio. Por un lado, principal, que creamos que Jesús es el Cristo, lo primero. Y como fruto de esto, como consecuencia, creyendo, tengamos vida en su nombre. Por tanto, esto nos lleva, hermano, a leer este evangelio de una forma más clara, viendo este objetivo que el apóstol Juan tuvo al escribir el libro. Primero es que creamos. Y quisiera que rápidamente pudiéramos ver algunos versículos de este evangelio para que esto que el apóstol mencionó al final. Vamos a pasear por algunas partes del evangelio donde vamos a ver esto. En el capítulo 2 del evangelio de Juan tenemos un episodio que es titulado Las bodas de Caná, donde el Señor Jesucristo efectúa su primer milagro, donde Él transforma el agua en vino, en medio de la boda donde el vino se había terminado. Entonces se le pide, María, su madre, le pide que haga algo, y el Señor accede y transforma el agua en vino. Y en el versículo 11 del capítulo 2 dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, si nosotros leemos esto y lo juntamos con lo que leíamos en el versículo 31 del capítulo 2, perdón, del capítulo 20, aquí dice: este principio de señales, y sus discípulos creyeron en él. Entonces vemos las señales, la señal que hizo Cristo acá, y el fruto era que creyeran en él sus discípulos, lo cual se cumplió claramente. Después, y seguimos en este mismo capítulo 2, el título dice: Jesús purifica el templo. Y este es el acontecimiento cuando el Señor va al templo y encuentra que hay un comercio internamente, y el Señor con celo comienza a limpiar eso, y
Y el Señor en el versículo 19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en el versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces vemos ahí cómo está la señal que el Señor hace con el objetivo de que crean en Él. Y esto se cumple claramente. Sigamos, hermanos. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, tenemos el relato del Señor Jesús cuando encuentra a la mujer samaritana y existe un diálogo donde finalmente el Señor se le revela a esta mujer y fíjense lo glorioso que ocurre al final. Porque la mujer, después que el Señor le habla al corazón, va al pueblo y habla de que alguien le dijo todo lo que había hecho, ¿no será este el Cristo? Y resulta que en el versículo 39 del capítulo 4 nosotros leemos así: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces vamos avanzando, hermano, en el Evangelio y vamos viendo que lo que Juan dice al final del Evangelio, que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo. Vamos viendo cómo en el desarrollo del Evangelio esto se va cumpliendo. El Señor se va revelando progresivamente y las personas van creyendo en Él. Vamos al capítulo 7. Del capítulo 7, en el versículo 27. Lo vamos a leer mejor, vamos a leer el versículo 31, dice. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Había una discusión ahí, porque las personas, los judíos estaban algunos conversando, ¿será este el Cristo? Otros decían, no, no es. Pero en medio de toda esa discusión, dice que muchos de la multitud creyeron en él. Entonces vamos viendo cómo el Evangelio va penetrando en el corazón de los hombres por medio de las señales que Cristo mismo hizo. Después en el capítulo 8, versículo 28, dice así, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Sigamos avanzando, hermano. En el capítulo 10, en el versículo 41 y 42 del Evangelio de Juan, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, Juan el Bautista, ¿cierto? Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. En el capítulo 11, en el capítulo 11 está la muerte de Lázaro y la posterior resurrección por obra del Señor. Entonces, después que ocurre todo eso, encontramos en el versículo 45 del capítulo 11, que dice así, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
Y finalmente, en el capítulo 12, dice en el versículo 10, también en relación a este hecho de la resurrección de Lázaro, dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, hermanos, vemos aquí que en estos distintos relatos que mencionamos, en estos primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan, que se cumple eso que Juan señala al final del Evangelio, donde dice que estas cosas se han escrito, o estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Por medio de todas estas señales nosotros vemos que la gente creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Vieron las señales, no había otro que hubiese hecho las señales que él hizo, resucitando a los muertos, en este caso a Lázaro, dando vista a los ciegos, sanando a los enfermos, convirtiendo el agua en vino, y muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando vamos a este Evangelio, nosotros debemos examinar los detalles de lo que el Señor hizo. Y esto es como una introducción, porque es el segundo punto de lo que dice Juan en el versículo 31, el que quisiera un poco compartirle, hermano, donde él dice que creyendo tengamos vida en su nombre. Primero debemos creer, ¿cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios. Para eso, cuando Cristo estuvo en la tierra, hizo las señales necesarias para que los hombres pudiesen creer. Y esto está en esto mismo lo quiero reforzar, esto que acabo de decir. En el capítulo 4, disculpen, hermano, en el capítulo 4, del versículo 43 al 54, se relata cuando el Señor hace una sanidad al hijo de un noble. Y resulta que después que el Señor sanó, o sea, antes que el Señor sanara y vinieron a él, en el versículo 47, este noble dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y después en el versículo 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda tu casa. Entonces, debemos ver aquí, hermanos, que las señales y prodigios que el Señor hizo tenían como objetivo final que los hombres creyeran que Él era el Cristo, creyeran que Él era el Hijo, y Él no escatimó, el Señor no escatimó ni se guardó nada para que esto aconteciese. Y a través de esta múltiple hechos nosotros vemos que el Señor hizo todo para que los hombres pudiesen creer en Él. Vemos la misericordia de Dios entonces, hermanos, que manifestada en esto, y que Él sigue haciendo, que ciertamente Él hizo en tu vida, hizo en mi vida, para que nosotros creyéramos que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego viene un segundo punto, que creyendo en Él,
tengamos vida en su nombre. Entonces quisiera, hermana, que leyéramos en este mismo Evangelio algunas cosas relacionadas con la vida eterna. Yo hice una prueba y le pregunté a algunas personas qué entendían ellos por vida eterna. Y recibí algunas respuestas como, bueno, la vida eterna, la vida después de la muerte. La vida eterna es la vida infinita. La vida eterna es la vida, en la existencia más allá de la muerte, vivir por siempre. Y se repetía más o menos este concepto de lo que es la vida eterna. Y inclusive en medio de la cristiandad, si preguntamos, muchos tal vez tengan este concepto, y si bien esto lo incluye, esto no, es una característica de la vida eterna, pero no es la vida eterna en sí. Es una característica, sí, pero no es en sí la vida eterna. Y acompáñeme en este mismo evangelio para que examinemos esto, hermano. Vamos al capítulo 1, del 1 al 4 leamos. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mire qué hermoso esto que dice acá, y qué potente también, hermano. Dice que en él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En el verbo. Y el verbo es Cristo, pero también el verbo es Dios. Aquí está la Trinidad en conjunto, y se nos dice que en este Dios verdadero está la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Por tanto, ¿dónde está esta vida eterna? ¿Dónde está? Está en el Señor, está en Dios. Y esta vida es la luz de los hombres. Sigamos avanzando. Porque acá en el capítulo 3 hay un hombre fariseo, Nicodemo, principal de los fariseos, que se le acerca al Señor para hacerle algunas preguntas. Y el Señor en el capítulo 3, versículo 14 y 15, menciona la vida eterna. Dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el 16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí vemos nuevamente estas dos cosas enlazadas: el creer que Jesús es el Hijo de Dios con la vida eterna. Pero si nosotros vemos, hermano, el tiempo que está declarado aquí, vida eterna, es un tiempo presente, no es un tiempo futuro. Por tanto, ese concepto que muchos podríamos tener de que la vida eterna es vida más allá de la muerte, es la existencia después, al leer acá, eso es corregido, porque la vida eterna es Dios mismo, ¿cierto? Como leíamos acá, porque en Dios está la vida, y esa vida Dios nos la imparte cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces vamos a ir avanzando aún más. En el capítulo 5, vamos a volver aquí a leer y reforzar lo que el Señor acaba de decir en el capítulo 3, y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, dice, tiempo presente, ahora tiene vida eterna. Y ha pasado, dice, de muerte a vida. O sea, estábamos en un estado de muerte, pero cuando creemos, por consecuencia, pasamos a la vida. Pasamos de muertos a vivos en Cristo Jesús. Y es un estado presente, hermano. No es algo que va a ser después de que nuestra existencia física cese en esta tierra, sino que ahora, aquí y ahora. Eh, y bueno, llegamos, hermanos, al capítulo 6 del Evangelio de Juan, y este capítulo quisiera que nos enfocáramos un poco, porque hemos hablado del creer, hemos hablado de la vida eterna, pero ahora vamos a leer algo, hermano, porque aquí hay como un punto de inflexión en este capítulo. Y leamos, quisiera que me acompañaran leyendo en sus casas el capítulo 6, el versículo 2, dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, dice, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Leamos de nuevo este versículo 14, hermano. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí hay una primera parte de este capítulo 6, que es donde acontece el milagro de la multiplicación de los panes, que es una señal que Cristo estaba haciendo, con el propósito de que los hombres creyesen en él. Y esta multitud que estaba acá, le seguían, dice en el versículo 2, porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, esta multitud estaba viendo las señales, el poder de Dios manifestado en Jesucristo, y le seguían por eso. Y aparentemente hasta aquí está bien. Y en el versículo 14 dice que ellos viendo la señal, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, la conclusión hasta ahí, si nosotros leemos, está correcta. Si nosotros hubiésemos ido a ellos en ese tiempo, hubiésemos dicho, que bien, están reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero el versículo 15, algo ocurre, porque dice que el Señor Jesús entendió que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey. Entonces se retiró y se fue al monte solo. Y el Señor es rey, ciertamente Él es rey, ¿cierto? Él es rey de reyes, el Señor de señores, y Él es rey de su pueblo. Pero ¿qué pasa aquí, hermano? Después vamos al versículo 22.
porque aquí la gente que había querido apoderarse para hacerle rey, lo vuelve a buscar. El versículo 22 dice así: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Entonces lo estaban buscando. Versículo 24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hermoso, buscando al Señor. Y hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vamos a hacer una detención ahí antes de seguir. Habíamos mencionado, había creído viendo la señal. Pero sin embargo, extrañamente, el Señor se apartó de ello y después esta multitud volvió a buscarlo. Y hasta ahí nosotros pudiéramos ver que los hechos estaban bien porque estaban buscando al Señor por las señales que había hecho. Sin embargo, el Señor, que conoce nuestros corazones y conocía los corazones de ellos, en el versículo 26, les dice: de cierto os digo que me buscáis, dice, no porque habéis visto las señales. Y esto es, debemos meditar en esto, hermano, porque el Señor hizo señales para que creyeran que Él era el Hijo de Dios, pero ellos debían creer correctamente qué es lo que era ser el Hijo de Dios, quién era este Hijo de Dios. Ellas debían tener una correcta comprensión y una correcta fe, de acuerdo a las señales que el Señor Jesús estaba haciendo. Y ellos viendo estas señales, si bien habían visto el poder de Dios y a lo mejor habían llegado a creer que era el Hijo de Dios, pero de acuerdo a su concepto, de acuerdo a sus esperanzas, de acuerdo a sus proyectos. Por eso el Señor le encara y les dice: ustedes vienen a buscarme porque comieron del pan y se saciaron. Y les dice: tienen que trabajar, ¿cierto? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces cuando el Señor le menciona de esto de trabajar, entonces ellos dicen: bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer? Y el Señor le responde y le dice: esta es la obra, le dice, que creáis en el que Él ha enviado. Y bueno, después si avanzamos en el versículo 30, vamos a ver que ellos insisten y siguen pidiendo señales. El Señor ya había hecho un montón de señales, pero ellos siguen pidiendo señales. Y vamos a ver que ellos empiezan a hablar de Moisés, y en el versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ahora entendemos entonces por qué ellos decían, cuando Jesús los alimentó a todos, cuando multiplicó los panes, entonces ellos relacionaron esto con el milagro que ocurrió en el desierto con el pueblo de Israel, cuando Dios envió pan del cielo. Entonces ellos relacionaron las dos cosas y probablemente estaban viendo al Señor como Moisés, lo estaban viendo como un libertador que iba a venir ahora a solucionarle sus problemas que tenían con el yugo romano, y estaban viendo al Señor de una forma terrenal, hermano. Ese es el punto. Toda esta multitud que estaba acá, estaban viendo al Señor con una esperanza terrenal, y no como Dios esperaba que ellos creyeran en Él.
Entonces el Señor empieza a abrir su palabra y comienza a decir en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo, hermanos, todo aquel que ve al Hijo. Esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y aquí hay una multitud que estaban viendo al Hijo, pero no creyeron en Él. Ellos quisieron creer en Él por un momento, pero de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus esperanzas, de acuerdo a sus ideales. Y cuando el Señor les empezó a declarar quién verdaderamente es Él, empezaron a murmurar. En el versículo 41 dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Jesús le respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Después en el versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Wow! Aquí el Señor avanza más en la revelación de Él mismo. Y entonces acá ya los judíos que venían con un ideal inicial no pudieron resistir esta palabra. Y en el 52 ellos se preguntan, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y el Señor no se detiene ahí, sigue revelándose. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En el versículo 60, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí entonces, hermano, ocurre este punto de inflexión que yo les mencionaba, porque muchos estaban creyendo en el Señor, muchos viendo las señales creían. Sin embargo, el Señor, que conoce todos los corazones, sabía que ese creer de estas personas que le seguían no era sino por una esperanza terrenal que ellos estaban teniendo en ese momento. Y el Señor, conociendo los corazones de ellos y también queriendo que abrieran sus ojos, les comenzó a hablar de esta realidad espiritual y muchos retrocedieron, muchos se fueron. Pero el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban ya con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces, hermanos, volviendo al versículo inicial que leíamos, estas cosas, estas señales se escribieron para que creyéramos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y vamos viendo el desarrollo de este evangelio. Una multitud siguiendo al Señor, una multitud creyendo en las señales, pero el Señor conoce todos los corazones y quiso poner en orden las cosas. Quiso declararles la realidad de las cosas. Quiso mostrarles a lo que Él vino, que Él iba a morir, que era necesario que Él muriese. Pero estas palabras no pudieron ser resistidas por esta multitud que había visto todas esas señales, hermano. Y rápidamente dejaron al Señor de lado y retrocedieron, excepto los 12 que se quedaron ahí, que a lo mejor no entendieron a cabalidad esto, pero se quedaron, porque ellos sabían que el Señor tenía palabra de vida eterna. Sea así en nuestra vida, hermano. Sea así con nosotros. A veces, hermano, nosotros pudiésemos tener un mal concepto de lo que es el Señor. Pudiésemos tener un concepto limitado de quién es el Señor Jesucristo. Pero el Señor nos va a direccionar en nuestra vida con tratos, con pruebas y con señales también, para que nuestra fe sea correcta en Él, hermano. Para que nuestra fe en Él tenga una correcta posición. Para que nuestra fe en Él agrade a Dios el Padre. Y no sea una fe con una esperanza terrenal o con una esperanza errónea y mezclada, hermano. Una esperanza mezclada. Quisiera que me acompañaran en el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 17, porque aquí el Señor hace una declaración que a veces la pasamos muy rápido, pero es una declaración donde el Señor abre algo muy hermoso. Dice en el versículo 1 al 3, vamos a leer, hermano, cuando el Señor comienza a orar por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, este versículo 3 es un versículo tal vez conocido por muchos de nosotros, pero debemos leerlo en profundidad. Aquí el Señor define la vida eterna. Como decía ahí en el capítulo 6, dice que la voluntad del que me ha enviado es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y aquí el capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, la vida eterna, como conversábamos, habíamos hablado de que hay muchos conceptos de lo que es la vida eterna en el mundo afuera, en la cristiandad también, en el mundo religioso, en las distintas filosofías. Pero el Señor aquí dice que esta es la vida eterna, que lo conozcamos, que conozcamos al único Dios verdadero y que conozcamos a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y bueno, la palabra aquí conocer, hermano, en el lenguaje que nosotros usamos, español, nos puede un poco restar de la riqueza de esta palabra. Y estuve buscando en una concordancia que una vez nuestro hermano Rubén Chacón nos facilitó para que estudiáramos la Escritura, y encontré que esta palabra conocer viene de una palabra griega que es ginosco, y esta palabra es usada por lo menos 100 veces en el Nuevo Testamento. Y al leer los distintos versículos donde es usada, no los leí todos, pero leí algunos, esta palabra tiene relación con un conocimiento más profundo. Se usa, por ejemplo, cuando dice que conoció el hombre a su mujer
y dieron a luz a un hijo. La misma palabra es usada. También, y me llamó mucho la atención, es usada cuando el Señor dice que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, y finalmente el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de iniquidad, no os conozco, le dice el Señor. Entonces, hermanos, la gloria nuestra, la gloria de la iglesia, es que podemos conocer al Señor como Él es. Por eso el Señor tuvo que hablarle así a esta multitud, porque lo estaban conociendo de acuerdo a un parámetro que ellos se habían formado, y no de acuerdo a la revelación de Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos tener nuestro corazón dispuesto y abierto para conocer a Dios tal cual es. Y saben que, hermanos, la eternidad no nos va a bastar para conocer a este Dios que es excelso, que es sublime, que dice la Escritura, los cielos de los cielos no te pueden contener. Nuestro Dios es tan grande, hermano, tan inmenso, que nosotros podemos conocerlo día a día. Y esta es la vida eterna. Esta vida eterna que se nos fue dada es que nosotros podemos conocer al Señor de día en día y así poder ir de gloria en gloria. Pero debemos conocerlo de acuerdo a la revelación que Él mismo nos da a través de la Escritura y a través de la experiencia que puede dar el Señor por su Espíritu y nos dando cada día. Y líbrenos el Señor, hermano, a todos, de rebajar su persona, así como estamos no, al Señor a nosotros, hermano, de hacer tal, y procuremos con temor y temblor buscar conocerle. Miren, vamos a ver, vamos terminando ya en el capítulo en Filipenses. Vamos a Filipenses, hermano. El apóstol Pablo, en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 8, el apóstol dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nuevamente aquí menciona el conocimiento. Y él habla de una excelencia del conocimiento. O sea, un ir avanzando en esto. Y en el versículo 10 dice, a fin de conocerle. Y en el versículo 13 dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y el apóstol Pedro, hermano, en su segunda carta, al finalizar su segunda carta en el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, él dice así, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, yo no pretendo con esto que he compartido haberlo abarcado todo. Es solamente si logro que el Señor nos despierte en cierta medida a que veamos esta gloria que el Señor nos dio para poder conocerle, esta facultad que Él nos dio ahora, hermano, por su Espíritu, de poder conocerle. Si el Señor nos despierta con esto que estamos compartiendo, ya es glorioso, hermano. Porque yo, como les mencionaba al principio, comencé a leer esto siendo despertado por una palabra igual, cuando el hermano compartía hecha mano de la vida eterna. Entonces, preguntándole al Señor, Él me llevó al Evangelio de Juan a leer y
Y acá, cuando me encontré con ese versículo que leímos, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Entonces eso es una gloria de la iglesia, hermano. El poder conocer a Dios tal como Él es. Hermanos, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Qué acceso teníamos nosotros? No teníamos ningún acceso a esta gloria, hermano. Y en Hebreo se llega a decir que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermanos, qué privilegio y qué gloria a la cual hemos sido llamados. Pero para que podamos participar de esto, porque ahí vamos a volver al versículo inicial que leímos, el apóstol Juan dice, estas señales, si lo podemos aprender de memoria, sería de mucho provecho, dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la voluntad de Dios, hermanos, para los creyentes, que tengamos vida en su nombre, que le creamos. Este, hermano, de la vida eterna es proseguir conociéndole, proseguir estando en su presencia, procurar estar en intimidad con Él. Esta es la obra de Dios que creamos, hermano. Así que les comparto esto, hermano, y quisiera terminar leyendo, para reforzar todo esto, en la primera carta de Juan. El capítulo 5, en el versículo 11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Perdón, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Tenemos vida eterna porque hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora disfrutemos de esta vida eterna, ahora en el presente, conociendo a Dios, siguiendo y procurando seguir conociéndole. No algo añejo, no algo que ocurrió hace algunos años cuando recién creímos en Él, como decía el otro día el hermano Rubén, del primer amor. Eso tiene que refrescarse constantemente en nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Eso era lo que tenía en mi corazón, el poder compartir y que el Señor fortalezca en sus hogares, sus vidas, hermanos. Vamos a hacer una oración y después nuestro hermano Pablo nos va a despedir. Amén. Padre, te decimos en esta mañana, te agradecemos por tu voluntad para con los hombres, para con nosotros. Te agradecemos por todo lo que hiciste para que creyésemos que Jesús es el Hijo de Dios. Porque esto nos fue dado de lo alto, porque esto nos fue dado del cielo, esta fe. Padre, y también nos dices que creyendo tengamos vida en su nombre. Queremos disfrutar de esta vida eterna que nos fue dada ahora. Esta vida eterna que nos fue dada para que comencemos a disfrutarla aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a tener una correcta fe en ti y líbranos de toda mezcla de nuestra mente. Que tu palabra, Señor, nos purifique para que podamos creer con una fe correcta de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengamos vida en tu nombre.
En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos. Amén, hermanos. Amén, hermanos.